En esta mañana queremos reflexionar a través de la palabra del Señor, a través de un pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Ese mensaje que el Cristo resucitado un día le dio a la iglesia en la ciudad de Esmirna. Ese es nuestro mensaje para hoy. Así que yo le invito a aquel que pueda estar de pie para leer conmigo la escritura. Que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y veremos cómo esta mañana, como nuestro tema, cómo la resurrección de Cristo trae esperanza para la iglesia. Cómo la tumba vacía en esa mañana trae esperanza para la iglesia en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Escuche bien eso en esta mañana, mi hermano. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Son las palabras del Cristo resucitado para su iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy celebramos, Señor, la resurrección. Hoy celebramos la victoria tuya sobre la muerte, sobre el pecado. Hoy celebramos que allá en Jerusalén la tumba está vacía y en el reino de los cielos, Señor, allá tú estás sentado en tu trono. Hoy recordamos una vez más ese evento, esa mañana que cambió la historia. Oh Señor, eso tiene que ver con nuestra vida hoy, Señor. Todo lo que enfrentamos, nuestras pruebas, nuestro diario vivir, tenemos que verlos a la luz de ese evento de la resurrección. Te pido que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes en esta mañana por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Yo quiero contarles brevemente un registro histórico. Gracias. Un registro histórico de un mártir, un hombre, un hermano nuestro que murió hace miles de años atrás por su fe. Un hombre que, como muchos otros, mientras el Imperio Romano se encontraba en los primeros 300 años de la historia de la iglesia, persiguiendo a la iglesia, derribando sus lugares de reunión, quemando sus Biblias. Había mucha persecución en los primeros 300 años en la historia de la iglesia. O tú eras creyente o no eras creyente, porque no había espacio para punto medio. De hecho, había momentos donde había que ir a la plaza pública y enfrentarte a la realidad de adorar el emperador. Y si tú adorabas al emperador, pues ya se sabía que tú no adorabas a Cristo. Pero los que se negaban a adorar al emperador eran llevados a la muerte. Los quemaban, los llevaban a la hoguera, hacían muchas cosas. De hecho, hoy en la ciudad de Roma es testimonio las catacumbas, los lugares donde se empezaron a conmemorar la muerte de cientos y miles de personas que prefirieron serle fieles a ese Cristo resucitado. Pero interesante, uno de ellos, un hombre que se llamaba Carpo, él era pastor, junto a un diácono de su iglesia que se llamaba Papilo, y una joven mujer que se llamaba Agatonice. Hermanos, son nombres antiguos de una ciudad bien lejana. Así que tenemos a este hombre, pastor llamado Carpo, junto a su diácono Papilo y esta mujer llamada Agatonice. Miren cómo comenzó todo. El gobernante romano se da cuenta que este hombre es cristiano y que es un pastor, que Carpo es pastor. Así que va donde él
y le dice, sacrifica a los dioses. Sacrifica a los emperadores. Ven, da una ofrenda a los emperadores. Y este pastor le dice, yo no puedo hacerlo, es imposible porque yo soy cristiano. Es imposible porque yo le pertenezco a Cristo. Inmediatamente el gobernante lo hizo colgar de un palo y comenzó a azotarlo. El mártir siguió gritando mientras más golpes le daban, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. ¿Usted se imagina esa escena? Mientras más golpes le daban, él decía, yo soy cristiano, yo soy de Jesús, yo no puedo adorar a otro Dios. Así que dice el registro histórico que siguió gritando eso hasta que se quedó sin fuerzas y no pudo hablar más. Pero lo último que estuvo gritando fue, soy cristiano, yo soy de Cristo. Así que cuando terminó con este pastor llamado Carpo, el gobernante romano fue donde el diácono, Papilo. Y cuando fue donde Papilo, lo quiso disuadir diciéndole, mira lo que le acaba de pasar a tu pastor. Así que arrepiéntete tú, ven, adora a los dioses romanos, adora al emperador. Pero este diácono empezó a contestarle al gobernante y le dijo, yo siempre le serví a Dios desde mi juventud. Yo nunca sacrifiqué a los ídolos, porque yo soy de Cristo. La misma palabra. Yo soy cristiano y para mí no hay cosa más grande y más bella que ofrecerme como un sacrificio al Dios vivo y verdadero. Cuando él dijo estas palabras, el gobernante se enojó más y llamó a los verdugos para que también lo amarraran y lo comenzaran a azotar. Y mientras también lo azotaban, él comenzó a gritar a viva voz diciendo, yo no siento las torturas que ustedes me hacen. Yo no siento el dolor porque para mí no existe, porque hay alguien que está sufriendo conmigo. Hay alguien que está sufriendo conmigo y ustedes no lo pueden ver. Y seguía gritando, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Así que cuenta esta historia que finalmente el pastor Carpo entregó su vida, el diácono Papilo entregó su vida, fueron condenados totalmente. Y es interesante que un pastor que estaba allí también, que iba a ser quemado por Cristo, de momento este gobernante se sorprende porque tenía una sonrisa en su rostro. Y él le pregunta, ¿cómo tú tienes una sonrisa en tu rostro en medio de esta escena donde acabo de azotar casi hasta la muerte a compañeros tuyos por su fe en Jesús, porque dicen que son de Cristo? ¿Cómo tú tienes una sonrisa en tu rostro? Y este hombre le contesta al gobernante romano, ¿sabes por qué tengo una sonrisa en mi rostro? Porque yo he visto la gloria del Señor y estoy lleno de alegría. Y comenzó también a alabar a Dios, diciendo, bendito seas tú, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a un pecador como yo me has hecho digno de morir por ti. Comenzó a cantar al Señor allí. Entre los espectadores, entre la gente que estaba mirando, mi hermano, porque estas ejecuciones las hacían en público. Entre los espectadores había una mujer que estaba viendo esa escena, que estaba escuchando. Ella se llamaba Agatonice. Y cuando ella vio la determinación de estos hombres de entregar su vida a Cristo, de morir aún con una sonrisa en su rostro diciendo, pero es que Cristo para mí es más hermoso que este dolor. Y Él está conmigo aunque ustedes no lo vean, como le decía a los gobernantes. Cuando esta mujer vio esto, comprendió que Dios también la estaba llamando. ¿Y sabes qué hizo? Entre el público comenzó a gritar, yo también soy de Cristo. Yo soy cristiana. Se acababa de convertir. Yo también soy de Cristo, yo también soy cristiana. Este banquete también está preparado para mí. Yo quiero participar de ese banquete también. Yo quiero saborear la comida de gloria que esta gente acaba de saborear. Yo quiero estar con Jesús. De todas partes de la multitud, la gente, otras personas comenzaban a gritarle y a decirle, estás loca, ten piedad de ti misma y de tu familia.
Pero esta mujer contestó, mi familia tiene a Dios, Dios cuidará de ellos. Se quitó su manto. La gente alrededor comenzó a decir, qué terrible juicio, qué vida desperdiciada, decía la gente. Pero esta mujer, antes de morir, consumida por las llamas, gritó, Señor, Señor, ven en mi ayuda, Señor. En ti yo me he refugiado. Hermano, aunque esta historia parezca adornada, ¿sabe que cada detalle es real? Esto es un testimonio real que ocurrió en la historia hace miles de años atrás en la región de Turquía, donde estas personas que menciono aquí murieron entregando su vida a Jesús. Veían a Jesús como algo más valioso, como algo más precioso. No temían la muerte. Entonces, ¿por qué no le tienen miedo a la muerte a esta gente? De hecho, usted sabe que a los gobernantes romanos que hacían estas cosas se sorprendían y decían, pero es que los cristianos no le tienen miedo a la muerte, no los podemos amenazar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que los amenazaban con la muerte, ¿sabes qué ellos le decían? Mi Salvador venció la muerte. Y a mí me encanta la respuesta de ellos, que una y otra vez gritaban, porque el registro histórico dice que gritaban a viva voz, yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Yo no le pertenezco al imperio, yo no voy a adorar a otros dioses, yo soy de Cristo. Y esta mujer que estaba allí, como ve ese testimonio, también se convierte, entrega su vida. Usted sabe que hay registros que dicen que incluso hubo soldados. ¿Usted se imagina eso? Hubo soldados incluso que estaban preparados para hacer la ejecución a cristianos. Y cuando vieron ese testimonio de estos hombres y mujeres que dijeron, queremos vivir para Jesús aunque nos cueste la vida, porque Él venció la muerte. Hubo soldados que se convirtieron y ¿sabes qué? Eran los verdugos y en ese momento se convirtieron en víctimas también. Se convirtieron ahí mismo y se entregaron al Señor y murieron a causa de Cristo. Fueron cristianos por 15 minutos. No habían sido cristianos toda su vida. Entregaron su vida a Jesús y sellaron su testimonio con eso. Pero cada persona que hizo esto, mi hermano, lo hizo con la esperanza de que su Señor y Salvador había vencido el pecado, había vencido la muerte, y por eso ellos no le tenían miedo a la muerte. Cuando tú y yo estudiamos el libro de Apocalipsis, nos encontramos con un panorama similar. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que el libro de Apocalipsis lo escribe el apóstol Juan, el último apóstol que quedaba vivo. Hay dos posibles fechas. Los estudiosos bíblicos dicen que se pudo haber escrito este libro más o menos cerca del año 70 después de Cristo. O sea, cuando ocurrió una gran catástrofe llamada la caída de Jerusalén. Y hubo gran muerte entre los judíos, hubo persecución, hubo un tiempo muy difícil, inclusive para la iglesia. Hay otros que dicen que este libro se escribió unos 20 años después, como en el año 90 después de Cristo, cuando también un emperador comenzó a perseguir a la iglesia. No importa el escenario, la fecha que se escoja, el panorama es el mismo. La iglesia está siendo perseguida. Mi hermano, escuche bien, el libro de Apocalipsis se le escribe a una iglesia que está sufriendo. El libro de Apocalipsis no se escribió para una iglesia que estaba en un edificio como este, bastante cómodo, comparado con la realidad de ellos. El libro de Apocalipsis se escribió, mi hermano, para una iglesia que estaba sufriendo. ¿Y sabes para qué existe ese libro de Apocalipsis? Para traerle esperanza a esta iglesia. Hay gente que no le gusta mucho el libro de Apocalipsis porque dice que no lo entiende. Mi hermano, pero usted sabe que el libro de Apocalipsis es hermoso, la realidad que trae y que enseña. Porque el libro de Apocalipsis te muestra el Cristo resucitado dominando todas las esferas de la vida del universo. El Cristo resucitado derrotando para siempre el mal, la muerte, el pecado. El Cristo resucitado salvando a su pueblo de una vez y por todas y llevándoselo a la eternidad con Él. Y usted recuerda cómo acaba el libro de Apocalipsis, nosotros estando con Él por la eternidad, sin llanto, sin dolor, sin muerte. El Cordero ahí inmolado, como inmolado en el medio, en el centro, y todos los seres de la creación. Usted se imagina esa escena, todos los seres ahí adorándolo, reconociéndolo y diciendo, digno es el Cordero que fue inmolado.
Esa es la escena hermosa del libro de Apocalipsis, que trae esperanza a un pueblo que estaba en sufrimiento. Así que cuando usted ve el libro de Apocalipsis se da cuenta que los primeros capítulos son dedicados a las famosas iglesias de Apocalipsis. Usted las ha escuchado. Y de momento usted ve que ahí en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, hay un mensaje a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que cuando usted las ve en un mapa se encontraban en lo que hoy es Turquía. Eran ciudades que se encontraban muy cerca, ciudades importantes donde el evangelio ya había llegado, donde Juan el apóstol había estado predicando allí. Y qué hermoso que cuando Juan el apóstol está lejos en la isla de Patmos, desterrado, solo, allí el Señor Jesús se le aparece. El Cristo resucitado se le aparece. Porque ya habían pasado los eventos, mi hermano, de la resurrección. Y ese Cristo resucitado se le aparece y ¿sabe qué hace? Le comienza a hablar y le comienza a dar una visión. Pero antes de darle incluso visiones del futuro, le habla a las iglesias de la región, a las iglesias del momento. Le habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Y les trae un mensaje. Y hay estudiosos bíblicos que dicen que cuando nosotros vemos estos mensajes que se le dieron a una iglesia hace 2000 años atrás, tenemos que nosotros ponernos en el lugar de ellos. Y decir, oye, si ese mensaje quedó registrado aquí es porque este mensaje también es para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy también necesita escuchar ese mensaje que Dios le envió a los efesios. De hecho, un mensaje muy importante. ¿Recuerdan cuando le dijo Jesús a los efesios? Ustedes han perdido el primer amor, regresen. Así que cada mensaje que le envió Cristo a la iglesia es pertinente para nosotros hoy. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Esmirna. Y en este mensaje vamos a ver 3 puntos principales que son realidad hoy porque Cristo venció la muerte. En primer lugar, veremos cómo el Señor conoce a su iglesia. Cómo Cristo conoce de primera mano a su iglesia, a la cual Él fue a morir por ella y resucitar por ella. En segundo lugar, veremos al Señor confortando a su iglesia. Y en tercer y último lugar, veremos al Señor prometiéndole la victoria a su iglesia. Mi hermano, qué hermoso esto, que Cristo le quiera enviar un mensaje a su iglesia. Y literalmente el formato que tiene, cuando usted lo ve ahí, es una carta. ¿Usted se imagina? Una carta literal que Cristo le está enviando a su iglesia para recordarle cuánto la ama, para recordarle que Él conoce sus necesidades, para recordarle que Él le va a dar la victoria. Y normalmente esas 7 cartas que están ahí en el libro de Apocalipsis tienen un mismo formato. Jesús comienza elogiando a la iglesia. Jesús comienza reconociendo algunas cosas de esta iglesia. Luego Jesús habla de los retos que tiene esta iglesia, o los retos que está enfrentando, o las cosas que está haciendo mal. Y al final siempre les provee esperanza. Siempre les da un mensaje de esperanza para el futuro. Así que veamos, acompáñenme a ver este mensaje, esta carta que Jesús, el Cristo resucitado, le está enviando a esta iglesia en Esmirna. Y tiene que ver con nosotros hoy, mi hermano. Cristo enviándonos este mensaje también. Miren cómo comienza todo. Dice, y escribe, verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. La referencia, escribe al ángel de la iglesia, está hablando al liderato, a los pastores, a los ancianos. Es como si Cristo se estuviera dirigiendo primero a los ancianos, a los pastores de la iglesia, para animarlos y para que ellos supieran que Él estaba edificando su iglesia, que Él estaba cuidando su iglesia. Y miren quién es el emisor de la carta. Usted sabe que en una carta normal se supone que tenga el emisor. ¿Quién es el que está enviando? Miren cómo se identifica. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y miren cómo se identifica el que está escribiendo. El primero y el postrero. El primero y el último. Mi hermano, Jesús se está describiendo ahí como el alfa y el omega. Y usted sabe que eso no es un invento de Jesús.
Eso es una frase que se utilizaba para describir a Dios incluso en el Antiguo Testamento. Dios mismo se describía así. Dice Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hermano, Jesús toma esa frase y se la aplica a él mismo porque él es Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y usted sabe que eso implica. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto a la iglesia? ¿Y por qué esto vale mucho? ¿Y por qué vale hoy para ti también? Jesús, como tu Salvador, como el Señor de tu vida, como el Señor de la iglesia, le está diciendo, yo soy el primero, yo soy el último, fuera de mí no hay otro. Así que si yo estoy al principio y yo estoy al final, ¿por qué tú temes? Tú que estás ahí como en el medio. ¿Por qué tienes miedo? O sea, en otras palabras, es como si Jesús le estuviera recordando a esta iglesia que no importa dónde ellos se encontraban, allí estaría Jesús con ellos. Porque Él es el primero y el último, el que ha sido eterno. El que no tuvo un comienzo y el que tampoco tendrá un final. Mi hermano, no llegará un momento donde ella tenga fecha de expiración nuestro Señor Jesucristo o su reino. Él dice, yo soy el postrero, yo te estoy escribiendo el primero y el último, el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Pero luego mire la descripción que da. Siempre me ha llamado la atención, y más un día como hoy que recordamos, o un domingo que recordamos y celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. El que estuvo muerto y vivió. Miren por qué Cristo se reconoce a sí mismo, o se identifica a sí mismo de esa manera. El que estuvo muerto, yo soy el que fui a la cruz, yo soy el que estuvo muerto, el que dijeron por ahí a viva voz que habían terminado con él. Usted sabe por qué a mí me gusta mucho leer los primeros capítulos del libro de Hechos. Porque en los primeros capítulos de Hechos tú te das cuenta que los fariseos pensaban que habían terminado con Jesús. Ellos pensaban que cuando mataron a Jesús en la cruz ya se había acabado todo. Ya él estaba muerto. Y para sorpresa de los fariseos, de momento, viene Pedro, viene Juan, los pescadores, se van a un lugar ahí cerca del templo. ¿Y saben de quién empiezan a hablar? Empiezan a hablar de Jesús, pero no empiezan a hablar de él como en el pasado. No empiezan a hablar de él como recordándolo, en memoria de. No, mi hermano, empiezan a hablar de él como si estuviera vivo. Y no solo eso, empiezan a hablar de él como si él todavía estuviera sanando. Como si él todavía tuviera poder. Y a los fariseos no le cuadraba la ecuación. Se les frió el cerebro en ese momento. ¿Cómo que nosotros matamos a este hombre? Y ahora hay un grupito de personas ahí que está hablando en nombre de él. Y está haciendo milagros en nombre de él. Pero si él está muerto, ¿cómo él está haciendo milagros? Y fue el gran choque, la gran sorpresa. Y de hecho, por eso cogieron a Pedro y a Juan y los metieron presos. ¿Se acuerdan de esa escena en los primeros capítulos de Hechos? Y vienen y de momento le dicen, oye, y los voy a sacar después de azotarlo. Los voy a sacar, pero no vuelvan a hablar en nombre de Cristo. No queremos escuchar el nombre de Cristo en Jerusalén. Él está muerto ya. Qué gran sorpresa, mi hermano. Cuando entonces la iglesia empieza a crecer y ya no son 12. De momento son 5,000. ¿Qué hacemos con esta gente? Y de momento son miles y miles que empiezan a través de todo el imperio a hacer evidencia de que Jesús no estaba muerto nada, sino de que Él estaba vivo. Y de que Él todavía estaba salvando. Y de que Él todavía estaba haciendo milagros. Así que esa referencia al que estuvo muerto y vivió es un recordatorio a aquel que venció la muerte 3 días después. Usted sabe que había profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de esto. Por ejemplo, en el Salmo 16 decía, tu santo, no dejarás a tu santo ver corrupción. Una profecía acerca de Cristo, que Él no estaría muerto por siempre. Había otra profecía en el libro de Oseas que decía, oh muerte, yo seré tu muerte. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento se veía esa idea donde un día Dios derrotaría, mataría, usando esa misma palabra, la muerte para siempre. Y por eso Jesús se describe aquí mismo de esa manera, el que estuvo muerto pero la venció. El que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas.
¿Y cuál es el mensaje que Dios le tenía que decir a su iglesia en Esmirna y que nos tiene que decir a nosotros también hoy? Miren, número 1, versículo 9. Que Él los conoce, que Él sabe su necesidad, que Él conoce su sufrimiento, conoce su dolor, conoce sus cargas y sus pruebas. En primer lugar, el Señor conoce su iglesia. Miren esas palabras, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Yo conozco tu situación, le está diciendo Jesús a su iglesia. Mi hermano, ¿usted sabe por qué esto era gran esperanza para ellos y para nosotros también hoy? Porque esa iglesia que estaba sufriendo, Jesús le estaba enviando una carta, un mensaje diciéndole, yo sé lo que tú estás pasando. Yo conozco tu dolor, yo sé de tus lágrimas, aunque tú no se las has mostrado a nadie, yo lo sé. Yo las conozco. Y esa palabra, mi hermano, es bien íntima, es bien personal. Esa palabra, yo conozco. Él sabe, mi hermano, lo que está pasando en su iglesia. Y qué buena noticia es esa. Qué buena noticia para nosotros hoy, en Puerto Rico. Pero yo pienso en esto, y qué buena noticia para nuestros hermanos en Cuba. Ellos recibir un mensaje como este, que Cristo les diga, yo conozco lo que ustedes están pasando. Yo los conozco a ustedes. Yo conozco tus obras, o sea, lo que tú haces. Yo conozco tu tribulación, yo conozco tus pruebas, tus problemas. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco los retos también que enfrentan. Mi hermano, imagínense si el Señor conoce todo de nosotros, que dice el Salmo 139, versículos 1 al 6, que el Señor ha conocido nuestro sentar y nuestro levantar. Y ese salmo a veces usted se lo sabe de memoria y no se sienta a pensar lo que significa eso. ¿Cuántas veces tú te sientes y te levantas un día? Piensa eso. Es más, tú mismo, ¿sabes qué? Para que tener esto al frente, para ir conocerlo mejor, pensar en el mejor, en esta idea. Tú mismo no sabes cuántas veces te sientes y te levantas un día. Piensa eso. Yo no te puedo decir cuántas veces yo me senté y me levanté ayer. ¿Cuántas veces yo hice eso? No lo sé. Pero aún aquí el detalle del Salmo 139 es de la omnisciencia de Dios, de un Dios que conoce cada detalle de tu vida. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú desde lejos has entendido mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy descansando. Todos mis caminos te son conocidos. La palabra no está aún en mi lengua y ya tú la sabes. Detrás y delante me rodea, sobre mí pones tu mano. Y el salmista, él mismo se sorprende y dice, wow, esto es un conocimiento demasiado grande para mí. Demasiado maravilloso, es alto. Yo no lo puedo comprender. O sea, el salmista está reconociendo que Dios lo conoce más a él que lo que se conoce él mismo. Dios te conoce más a ti de lo que tú mismo te conoces. Dios sabe más de ti de lo que tú mismo sabes. Y no te sorprende que aún así te ame. No te sorprende que Dios sea la persona que más te conoce y es la persona que más te ama, porque no hay nadie que te ame como Él. Impresionante eso. Pero piensa por un momento todo lo que estamos viendo de este mensaje de Jesús a la iglesia en Esmirna, diciéndole, yo conozco tus obras. Y conectarlo con este Dios del Salmo 139, que es el Dios omnisciente, que conoce cuando nos sentamos, nos levantamos, nos acostamos, nos ponemos de pie, lo conoce todo. Mi hermano, Él conoce todo. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. No hay situación que nos pueda esconder de Él. Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestra tribulación. Cuando estamos en problemas, cuando el problema llega sin aviso a nuestra vida, Él lo conoce ya incluso de antemano. ¿Te imaginas tú conocer todos los problemas que vas a tener de aquí al 31 de diciembre? ¿Sabes por qué Dios no nos dio eso? Bueno, Él es soberano y Él en su infinita sabiduría hace cosas que nosotros no entendemos ni que tenemos que entender. Mi hermano, nos volveríamos locos. Piensa en eso. No puedes con los problemas de hoy, los que tiene hoy. Y pensando, porque usted y yo, mire cómo somos como seres humanos. Nos complicamos con los problemas que tenemos, los reales. Los hipotéticos, ¿no le pasa a usted? Cosas que no son reales todavía en nuestra vida, pero ya las maquinamos.
Ya te hiciste la película, un problemón bien grande. Y sabes que a veces ni pasa. Perdiste una noche. Perdiste un día angustiado porque nunca pasó eso. Pero en tu mente tenías el problema bien grande. Así que imagínate, tenemos los problemas de hoy, los que pensamos que pueden ocurrir hipotéticamente de aquí a unos días. Imagínate que tú sepas los problemas que van a ocurrir de aquí al 31 de diciembre. No podría con tu vida, no podría soportar eso. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, no nos hizo a nosotros omniscientes. Eso se lo reservó Él. ¿Y sabes para qué también? Para que aprendamos a depender de Él. Para que usted vaya y le diga, ¿sabes qué, Señor? Es verdad, yo no los conozco, pero tú sí. Ahí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Señor, tú conoces mi tribulación en este momento y tú conoces la tribulación para mañana y tú conoces de aquí a el año que viene, tú conoces lo que yo voy a pasar. Y dependo de ti. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Miren lo próximo que le dice. Yo conozco tu pobreza, ya en el verso 9. ¿Y sabes qué? En realidad, cuando usted mira el contexto histórico de la época, Esmirna, la iglesia en Esmirna probablemente era una iglesia pobre. La gente no tenía muchos recursos económicos. Y de momento, miren ese paréntesis que aparece ahí, qué importante. ¿Qué recordatorio de Jesús para esta iglesia? Yo conozco tu limitación, es lo que le está diciendo Jesús. Yo conozco que verdaderamente en términos de recursos, tú no tienes. Eres una iglesia pobre. Conozco tu pobreza en todos los sentidos. Pero miren, ¿por qué Jesús? Esos son los detalles de Jesús. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Y por qué se detiene a decirle, pero detente por un momento, quiero que sepas, recuerda que tú eres rico? Mi hermano, y esto no tiene que ver nada con el falso evangelio de la prosperidad. Nada. A mí no me gusta ni llamarle evangelio de la prosperidad porque mancha el nombre del evangelio. La falsa enseñanza de la prosperidad, que dice que tú tienes que ser rico para ser un hijo de Dios. Rico en dinero, físico. No, mi hermano, ¿sabes que Jesús no le estaba diciendo esto a ellos? No le estaba diciendo, mira, ahora como son mis hijos, vayan al banco de Esmirna y tienen todo. No, mi hermano, él está hablando de una riqueza más grande. Una riqueza espiritual. ¿Usted recuerda cuando el pasado viernes reflexionábamos sobre la cruz y Pablo le decía a la iglesia de Colosas, él oraba para que ellos entendieran y agradecieran al Señor porque ellos habían sido aptos para una herencia? Esa herencia es la que está hablando aquí. Ustedes son ricos. Las riquezas que tienen en el Señor son infinitas. Esas no se pueden calcular con una calculadora humana. Esas no se pueden poner en un banco. Y qué bueno que el Señor le recuerde esto. ¿Y tú sabes para qué el Señor le recuerda esto? La misma idea que acabamos de ver hace unos minutos. Para que ellos dependieran más de Él. Era para que ellos se dieran cuenta de decir, Señor, nosotros no tenemos recursos. ¿Cómo vamos a hacer la misión? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a sustentarnos nosotros mismos y nuestra familia? Y como el Señor le estuviera diciendo, le estuviera echando el brazo, diciéndole, pero tú eres rico en mí. Confía en mí. Tú eres rico. Tú tienes todo lo que tú necesitas. Tú lo tienes en mí. Yo soy suficiente para ti. A ellos quizás les faltaban posesiones materiales, mis hermanos, pero si tenían a Jesús, lo tenían todo. Jesús era suficiente para ellos. Y Jesús una vez más se lo estaba recordando. Tú eres rico por todas las riquezas que tienes en mí. Número uno, porque te salvé. ¿Y sabes qué? No importa que tengas todas las riquezas del mundo, pero si no tienes salvación eres pobre, estás muerto. Estás en la bancarrota. Así que miren este recordatorio. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero eres rico si estás conmigo. En cuarto lugar, miren lo próximo que Jesús dice que Él conoce de ellos. Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Yo conozco también los retos que estás enfrentando. ¿Y sabes quiénes eran esos? Personas que lo estaban persiguiendo. Usted sabe que la iglesia desde un principio enfrentó, de hecho la primera persecución en contra de los cristianos no fue de Roma, fueron los mismos judíos. Miren los libros de Hechos. Estos que dicen ser judíos o estos que dicen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son, porque no creen en Jesús.
Pero el detalle importante aquí es que Jesús les está diciendo, yo conozco tus mayores retos. Mi hermano, ¿sabe por qué Pastor Gardner y yo podemos descansar como pastores de la iglesia, de esta iglesia local? ¿Sabe por qué usted puede descansar? Por esa verdad del verso 9 que dice que el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, conoce su iglesia en lo más íntimo. Conoce la tribulación de su iglesia. Conoce la escasez de su iglesia, lo que le falta a su iglesia. Y por eso le recuerda que somos ricos en Él. Conoce las obras de la iglesia y conoce nuestros mayores retos. Los conoce el Señor. Nuestras mayores luchas las conoce el Señor. Mi hermano, y aplícatelo a ti ya en lo personal, porque recuerda que la iglesia eres tú, no el edificio. Piensa por un momento. Tus mayores luchas, sean cual sea hoy, las conoce el Señor. Todo comienza ahí. Esa palabra tiene tanto peso del verso 9. Yo conozco. Ese es nuestro primer punto. El Señor conoce a su iglesia y la conoce hasta lo más profundo. En segundo lugar, miren el verso 10. No solamente el Señor conoce cada cosa de su iglesia. Eso nada más debe confortar su iglesia, sabiendo que Dios lo conoce todo. Pero no solamente eso. Miren en segundo lugar. El Señor alienta a su iglesia, la anima. Versículo 10. Ya que yo conozco todo de ti, le está diciendo. Yo quiero animarte. Yo quiero decirte que no tengas miedo en nada. No temas en nada de lo que vas a padecer. No tengas miedo en nada de lo que vas a padecer. Recuerda que yo conozco tus problemas de mañana. No tengas miedo de nada de lo que vas a padecer. ¿Cuál era ese reto que ellos enfrentarían? Ahí mismo lo explica el versículo 10. Jesús mismo le dice a ellos, a esta iglesia particular, lo que les esperaba en el futuro cercano. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sabe qué siempre me ha llamado la atención de ese pasaje? No solamente que Dios sabe lo que iba a pasar después. Exactamente, dice, el diablo los echará algunos ustedes en la cárcel. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a sufrir para que sean probados. Dios lo está permitiendo, escuche. Y notaron la cantidad de días. O sea, es limitada, es lo que les quiero decir. Como que Dios diciéndole, oye, ustedes van a pasar un sufrimiento y yo sé la cantidad de días que usted va a sufrir. Va a sufrir 10 días esta persecución, van a ir a la cárcel y quiero decirle eso. Mi hermano, los días nuestros están contados, los días de sufrimiento nuestros están contados. Usted no sabe cuánto tiempo usted estará pasando la prueba que está pasando hoy. El problema que tiene hoy, en este momento, que lleva, qué sé yo, una semana con él y no sabe qué hacer. Usted no sabe cuánto dura. 10 días, 15 días, un mes, un año. Pero Dios lo sabe. Ese es el mensaje que Dios quiere decirle a su iglesia. Él lo sabe. Y tiene punto final. Ese problema no es eterno. El eterno es Él. Él es el primero y el postrero. Y Dios quiere animar a esta iglesia diciéndole, no tengas miedo por lo que vas a padecer. No tengas miedo. Yo sé lo que va a pasar. Yo tengo control de todas las cosas. Mi hermano, noten qué interesante lo que ocurre después. Estas palabras de ánimo. Le dice, no tengan miedo. Van a padecer por 10 días esta persecución. Van a ser echados en la cárcel. Miren esas palabras finales del verso 10. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Impresionante esas palabras, mi hermano. ¿Y usted sabe qué? ¿No le impresiona a usted que Jesús ahí no le está diciendo específicamente que los va a librar de la muerte? Ahí les dijo que en 10 días duraría la persecución o que iban a ser probados, iban a tener tribulación por un periodo de 10 días. Pero usted sabe qué, probablemente algunos de ellos murieron. O sea, en otras palabras, noten que el Señor no les está prometiendo ser librados de la muerte si les toca, si les llega. Él les está prometiendo la corona de vida, aunque sea a través de la muerte. Él les está prometiendo que sean fieles hasta incluso
si su fidelidad nos lleva a morir, como el caso de los que le presenté en la introducción en esta mañana. Sé fiel hasta lo último y yo te daré la corona de la vida que yo mismo obtuve venciendo la muerte. Mi hermano, la corona de la vida la puede otorgar aquel que venció la muerte, Cristo Jesús. Usted sabe que cuando usted está estudiando el libro de Hebreos, tiene toda una lista de personajes. ¿Usted se ha dado cuenta de algo interesante allí? Y dice, por la fe Abraham hizo tal cosa. Y a veces la gente no se pone a pensar de que a Abraham no se le contestaron todas las peticiones. Y en ese mismo pasaje lo dice. No, porque él era el hombre, el padre de la fe. Y allí dice que él pedía y Dios le daba. No, eso no lo dice allí. ¿Sabes que hubo cosas que dice que ellos se quedaron esperando humanamente? Y no recibieron. Pero tú sabes qué más me sorprende, que cuando usted está completando el listado de Hebreos 11, casi al final, hay una lista pequeña que dice, y algunos fueron entregados en boca de leones, pero algunos no. O en otras palabras dice también allí, algunos fueron muertos a espada, y después dice, y otros fueron librados de la espada. Pero es el mismo Dios de los dos. Y en su plan soberano permitió que algunos sellaran su testimonio con la muerte y otros no. Eso tú y yo no lo entendemos, pero es el mismo Dios y Dios sigue siendo bueno en ambos casos. Bueno, vea la historia de Job. Tenemos un libro del sufrimiento en la Biblia y nos dice que Job no fue librado de los sufrimientos. Mi hermano, Job tuvo que pasar todo lo que pasó, la muerte de sus hijos, la bancarrota, quedarse sin salud, todo lo que le pasó. Él tuvo que pasarlo. Eso no fue una idea hipotética, no. A él le ocurrió todo eso. Él no fue librado de las pruebas, pero a través de ellas, que mucho aprendió de Dios. Él no fue librado de los procesos difíciles del sufrimiento, pero que mucho Job aprendió de Dios a través de eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Él mismo nos dará en ese momento una corona de vida. ¿Usted sabe quién es el ejemplo más grande de esto? El mismo Cristo. El mismo Cristo es el ejemplo más grande de uno que fue fiel hasta la muerte. Uno que sabía que iba a morir, que sabía que ese era el plan desde el principio, que incluso allí en el monte de Getsemaní con mucha angustia le dijo al Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ejemplo de aquel que es fiel hasta la muerte. La recompensa vendría del Señor mismo. Mi hermano, Dios mismo sería la recompensa para este pueblo. Él les entregaría la corona de la vida. Así que en primer lugar el Señor conoce a su iglesia. En segundo lugar, el Señor está animando, alentando a su iglesia, diciendo, sé valiente, soporta hasta la muerte, sé fiel, no tengas miedo. Y nuestro tercer y último punto en esta mañana, verso 11. El Señor le promete la victoria a su iglesia. No importa lo que ellos enfrentarían, si eran 10 días o 1.000.000 de días de prueba. No importa. No importa la cantidad, no importa si unos iban a morir en el camino o no. Se les promete algo al final. Y es la victoria para su iglesia. Dice el versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mi hermano, la primera muerte es la física. Y la segunda muerte es la condenación eterna para los que no están en Cristo Jesús. Y Jesús le está prometiendo a su iglesia que si ellos están en Él, conectados a la vid, ellos tienen la promesa de no sufrir la segunda muerte. De no sufrir esa muerte eterna sin Dios. Noten que Jesús está identificando a la iglesia como los que vencen. Y esto lo hemos hablado antes. De hecho, hace muy poco estuvimos hablando de esta idea de que nosotros somos vencedores, no por nosotros mismos, somos vencedores por Cristo. Porque Cristo venció. Eso es lo que dice allá 1 de Juan capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Se nos llama de esa manera, mi hermano, los vencedores. No sufriremos daño de la segunda muerte. Estaremos seguros en Él.
por toda la eternidad. Mi hermano, en esta mañana hemos visto a través del ejemplo de la iglesia de Esmirna, de esta carta que Jesús le está enviando a su iglesia, cómo el Señor conoce su iglesia, conoce cada cosa de su iglesia, sus días buenos, sus días no tan buenos, su escasez, sus necesidades, su tribulación, lo conoce todo el Señor. En segundo lugar, vimos cómo el Señor anima a su iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte, no temas. Yo tengo control de todas las cosas. Aún sus pruebas tienen un tiempo de caducidad. Y en último lugar, hemos visto cómo el Señor le promete la victoria a su iglesia. Aquellos que estén en mí también serán vencedores y no morirán, sino que vivirán conmigo por toda la eternidad. Mi hermano, los creyentes allá en Esmirna, en esta ciudad, pasarían por grandes pruebas, pero podían vivir confiados, ya que aquel que había vencido la muerte y el pecado por siempre estaría con ellos todos los días hasta el fin. Ahorita leyeron un versículo que a mí me gustaría terminar en esta mañana con él. Cuando el apóstol Pablo está hablando de la resurrección, él hace un himno de victoria sobre la muerte. Eso se encuentra ya en 1 Corintios capítulo 15. Vaya conmigo para terminar. Versículo 51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Noten que son preguntas literalmente diciéndole: ¿dónde quedó tu poder? ¿Dónde está tu poder? Ese poder que habías tenido por siempre, ¿dónde se encuentra? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como Él venció, mi hermano, nosotros también hemos vencido. Así que, amados hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como Cristo resucitó, tenemos la victoria. Como Cristo resucitó, podemos estar confiados en Él. Y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Se acuerdan del himno antiguo que decía: porque Él vive, no temo el mañana? Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. El futuro es suyo, mi hermano. Y porque Él vive, porque Él venció la muerte para siempre, no hay que temer. El Señor le trajo este mensaje a su iglesia hace 2000 años. Y es el mensaje que nos trae a nosotros también hoy. Que descansemos en estas palabras en este día. Padre, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque tú le recuerdas a tu iglesia que tú la conoces. Oh Señor, no hay nada que te quede oculto a ti. Ni nuestro sufrimiento, ni nuestro llanto, ni nuestro dolor. Tú conoces todo. Tú le dijiste a tu iglesia: yo conozco tu sobra, tu tribulación, tu escasez, tu pobreza. Yo conozco todo de ti, tus mayores retos. Oh Señor, que en esta mañana no se nos olvide eso. Porque quizás estamos aquí hoy y hay cosas que no le hemos dicho a nadie. Oh Señor, quizás hay sufrimientos que los estamos sufriendo solos. Que no hemos hablado con nadie de nuestro dolor. Oh Señor, pero qué bueno saber en esta mañana que a través de este mensaje tú nos recuerdas que tú conoces nuestro dolor. Tú sabes lo que estamos sufriendo, Señor. Tú sabes la petición que tenemos delante de ti ya quizás hace semanas o meses. Tú conoces las veces que hemos llorado delante de tu presencia, Señor.
Oh Señor, tú conoces nuestros mayores retos. Tú conoces los problemas de hoy, los de mañana, los del próximo año. Que descansemos, Señor, en esas palabras que tú le dices a tu iglesia. Yo conozco todo de ti. Y que aún así nos ames es increíble. Y que aún así nos cuides, Señor, y siga siendo fiel con nosotros. Es algo que nos sorprende. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, cuando dormimos, cuando caminamos. Oh Señor, gracias porque también a esta iglesia no solamente le recordaste que tú los conoces, sino que le dijiste palabras de ánimo, palabras de aliento. Le dijiste, no tengan miedo por lo que van a padecer. Sean fieles hasta la muerte. Gracias, Señor, porque esas son palabras tuyas de ánimo para nosotros hoy. En esta mañana, mientras enfrentamos los retos que enfrentamos, escuchamos tu voz, escuchamos tu palabra que nos dice que no temamos, que seamos fieles hasta la muerte, que vivamos toda nuestra vida para aquel que murió por nosotros. Oh Señor, gracias porque vimos hoy también que tú le prometiste la victoria a tu iglesia. Señor, a veces vemos el panorama y parece que no vamos a tener victoria sobre las situaciones en nuestra vida, que no va a haber victoria de la iglesia ante los retos que enfrentan el mundo. Pero tu palabra es clara y es una promesa, Señor, que tú nos darás la corona de la vida, que en ti somos llamados vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Y que, Señor, si estamos en ti, no sufriremos la segunda muerte. Señor, es que tu palabra dice que nada nos puede separar de tu amor, ni la muerte. Ese era el mayor enemigo y tú ya lo venciste, Señor. La muerte era aquello desconocido, era aquello a lo que nadie quería enfrentarse porque no sabía qué había más allá. Oh, Señor, pero ahora mismo no hay por qué temer. No hay razón para temerle a la muerte porque ya tú estuviste allí y tú la venciste el tercer día. Y ahora el creyente, cuando muere, es recibido por su Señor y tiene esperanza de una vida eterna, donde ya no hay pecado, donde ya no hay dolor, donde ya no hay llanto, no hay sufrimiento, y estaremos contigo por la eternidad, con aquel que ha vencido. Oh Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a meditar estas verdades en esta mañana, a poder vivirlas en nuestra vida, aplicarlas en nuestro día a día, Señor. Gracias porque tú has vencido y nosotros hemos vencido en ti, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias por tu palabra. Amén. Si estás aquí en esta mañana y no has venido al Señor, hoy es el día de salvación. Porque si no estás en Cristo, si no has venido a Jesús, sabes que no solamente tendrás que enfrentar la primera muerte, que es la muerte física, el día que tengas que partir de este mundo, sino que tendrás que enfrentar un día también una muerte eterna. Tendrás que enfrentar la ira de Dios. No estarás con Cristo, no estarás en la eternidad, no estarás en el gozo de tu Señor. Hoy es el día de venir a Cristo. Quizás viniste porque has venido mucho tiempo a la iglesia, inclusive años. Pero no habías entendido estas verdades. O quizás hoy alguien te invitó. No importa el lugar donde estés. Hoy es el día de venir a Jesús. Reconocerlo a Él como tu Salvador, como tu Señor. Y ahí donde tú estás, tú puedes orar al Señor. Y pedirle perdón por tus pecados y decirle, Señor, salva mi vida. Tú que venciste la muerte. Tú que venciste el pecado, salva mi vida. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Te invito a que hagas esa oración si nunca lo has hecho. Ven a Jesús hoy. Entrega tu corazón a Jesús hoy. Reconoce que no hay nada en ti bueno, algo que tú puedas hacer para salvarte. Reconoce que solamente puedes ser salvo por lo que Él hizo, no por lo que tú puedas hacer. Ven a Jesús hoy. Yo te invito a que tú puedas
acercarte a la persona que te invitó, acercarte a los pastores, pero no te vayas de este lugar sin hacer esa oración, sin decirle a alguien que hiciste esa oración para que oremos por ti y te acompañemos en este proceso por el resto de tu vida. Dios te está dando una oportunidad hoy, que ¿sabes qué? No sabemos si vas a tenerla ahorita, cuando salgas de aquí. O no sabemos si la vas a tener mañana. No lo sabes tú, yo no lo sé. Pero Dios te está dando la oportunidad en este momento de venir a Él y tener la seguridad de salvación por siempre. Y oramos para que todos los que estamos aquí se vayan con esa seguridad de salvación. Pero si ya estás en Cristo, hoy es un buen día también para decirle al Señor, gracias Señor, porque tú me conoces más de lo que yo me conozco. Aún así me amas. Gracias Señor porque tú me cuidas. Gracias Señor porque tú conoces los problemas de hoy, los de mañana y los del próximo año, los que yo no conozco. Tú conoces mis obras, mis tribulaciones, Señor. Tú conoces mi escasez, las áreas que yo tengo necesidad, las conoces tú. Y gracias, Señor, porque tú me recuerdas junto a la iglesia de Esmirna que son cosas en las cuales yo creo que tengo escasez, pero en realidad yo soy rico en ti. Ayúdame, Señor, a recordar eso. Que mi riqueza no se trata de los bienes que yo poseo. Mi riqueza se trata de ti, Señor. La perla de gran precio que tengo en ti. Que si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Y en esta mañana que también puedas ser animado con las palabras del Señor. No temas, sé fiel hasta la muerte. No importa lo que estés enfrentando hoy, sé fiel al Señor. Permanece fiel al Señor y verás el fruto en tu vida. Sigue perseverando en Él, sigue agarrado de Él, porque separado de Él, dice la palabra, nada podrás hacer. Y a veces en las pruebas es cuando más nos vamos de Él, o nos queremos separar de Él. Quédate conectado al Señor hoy. Y recuerda esas palabras, no temas. En Él eres vencedor, pero solamente en Él. Que el Señor nos ayude hoy, mis hermanos, a meditar en estas verdades, a darle gracias al Señor, porque Él ha vencido la muerte y nos ha dado a nosotros la victoria. Así que agradecemos al Señor en esta mañana por su palabra. Agradecemos al Señor.